Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 13, 24. Mateo 13, 24. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mateo 13, 24. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: les refirió otra parábola. Gracias, Dani. Dice, les refirió otra parábola diciendo, o sea, nuestro Señor Jesucristo hablando, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Gracias, mijo. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoged luego el trigo en mi granero. De ahí pasamos al 36, que es la interpretación que Dios da de esta parábola. 13:36 al 43. Dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Gloria a Dios. Enviará el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, iniquidad. Y los echará ¿en dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde es el fuego, hermanos? El horno de fuego es en el infierno, el lago de fuego, el juicio final para los malos. Allí será el lloro y el crujir de dientes por una eternidad. Entonces los justos, los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo que Jesús dijo, resplandecerán como sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, en esta hora te damos gracias porque estamos aquí. Bendice, Señor, a través de tu palabra nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor, y que sea de bendición, Señor, esta palabra para sus vidas, para cada uno de nosotros, Señor, y todos y cada uno de los que nos ve, Señor, por los medios del YouTube, del Facebook, donde estén, Padre, oyendo esta palabra, que sea de bendición para sus vidas, Padre. Amén. Bueno, aquí nosotros vemos, hermanos, en esta parábola, gloria a Dios, ¿vea? Esta parábola nos explica, nos enseña, ¿verdad?, que el bien y el mal, hermanos, van a convivir temporalmente. Porque acuérdense que este tiempo se va a acabar, va a empezar la tribulación y va a entrar un milenio. Entonces, por eso dice que el bien y el mal van a convivir temporalmente,
hasta que la iglesia se vaya, nosotros ya no vamos a estar aquí, la gran tribulación y lo demás, ¿verdad? Van a convivir temporalmente, pero al final de los tiempos habrá un juicio divino, justo, que separará las acciones humanas de los buenos, ¿verdad? De los malos y los buenos, y Dios separará, ¿qué? El trigo de la cizaña. El trigo, hermano, viene simbolizando la iglesia y la cizaña a los malos. Y aquí yo empiezo con una pregunta para ustedes, ¿verdad? Nosotros nos hemos encontrado con una persona que ha sido de cizaña con nosotros. ¿Te has encontrado con gente mala que a nuestro parecer dice, pues este es cizaña, porque le presté tal cantidad y ya no me pagó? O le mandé a hacer un mueble y nunca me lo entregó. O me traicionó, era mi mejor amiga, me quitó al marido, o se fue con otro, bueno, X motivo, ¿verdad? Nos encontramos con gente así, gente, hermano, que hace daño y que no es ni del mundo, sino de aquí, de entre nosotros. Y fíjese, hay hombres y mujeres, o nos podemos encontrar con esos hombres y esas mujeres que vienen siendo, ¿qué? Maleza, cizaña. Hombres y mujeres que son cizaña, te pidieron dinero, no te pagaron, y hicieron y deshicieron contigo y te quedaste dolida por esa razón, ¿verdad? Te calumniaron, te traicionaron, te inventaron cosas y anduvieron regando cosas de ti por todas partes, dañando tu testimonio dentro de la iglesia. Y muchas veces hasta con los vecinos, ¿verdad? Bueno, es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad?, cómo es la cizaña. ¿Cuál es la característica, hermanos, de la cizaña? ¿Cuál es? Para diferenciar el trigo de la cizaña necesitamos saber sus características de cada uno. La característica de la cizaña, hermano, en sus primeras etapas, usted ve la cizaña del trigo, hermano, y es igual. Es igualita. Usted no necesita mucho decir pues cuál es cuál, no se sabe en las primeras etapas. Es indistinguible y se le conoce con otros nombres, no nada más con la cizaña. Se llama espantapájaros, joyo, borrachuela, cominillo y falso trigo. Y en este caso, pues lo agarramos como falso trigo, ¿verdad? Y dice que produce un grano oscuro y se mantiene erguida, bien paradita, así bien derechita, como muy orgullosa, ¿verdad? Así, bien orgullosa la cizaña, derechita, no se dobla. Dice, y se mantiene erguida, bien derechita, pero es hueca y mantiene un color verdoso intenso y es tóxica y es venenosa. Dice, ¿por qué? ¿Por qué permanece erguida? ¿Por qué no se dobla? Porque su cabeza, lo que es la espiga, hermanos, es ligera. El fruto que tiene es hueco, no tiene peso, ¿verdad? Sus semillas son negras, no tienen peso. Y su orgullo visual, orgullo, está derecha, por eso dicen que es un orgullo visual lo que se ve en la cizaña, ¿verdad? Y es en realidad evidencia de su falta de fruto. No da fruto, por eso no se dobla. Y tiene una particularidad, hermanos, y que es, fíjese bien, que su semilla o granos causan mareos, dolor de cabeza, alucinaciones, temblores y vómitos. Y en sí la cizaña, hermanos, no es la mala precisamente, sino que crea un hongo. Arriba de ella, ¿verdad? Se crea un hongo que se llama Claviceps purpurea. Y ese hongo crece sobre ella, hermano, y es lo que produce todas estas cosas. Dice, este es el que produce alcaloides, sustancias químicas de origen natural, como en la ergotamina. El hongo produce todo eso. Y la termulina. Estas actúan de forma similar a cuando alguien sufre una borrachera. Cuando toman y se toman 1, 2, 3, 4 botellas, hermano, y se quedan, pero sí, qué barbaridad. Bueno, esto hace la planta esta, ¿verdad? Como alguien que consume droga, también. De ahí viene el nombre de borrachuela. Por eso le ponen así, porque se sienten todos mareados.
Y en la antigüedad, hermanos, cuando la cizaña se mezclaba por accidente con el trigo, que se iba uno o dos, ¿verdad? Por ahí que no la separaban bien, y se llegaba al molino para moler el trigo y hacer el pan, hermanos, la gente se enfermaba precisamente por eso, porque se había revuelto la cizaña con el trigo en la harina. Y al comerlo la gente se ponía de gravedad. ¿Cuál es la característica del trigo? Dice, el cristiano y el trigo, porque Dios nos compara que somos trigo, el cristiano y el trigo se comparan porque ambos dan fruto para alimentar. El trigo lo muele, se hace harina, se hacen tortillas, se hace pan. Y el cristiano también, hermano, nosotros somos como el trigo porque alimentamos, damos el pan de aquí. El Señor dice que esta palabra es pan para nosotros porque nos nutre, ¿vea? Nos ayuda y nos da vida, porque es su palabra la que da vida. Entonces, el fruto está revelando la verdad. Cuando la planta crece, hermanos, el trigo produce grano bueno, ¿verdad? Y toma un color amarillo dorado que es característico de cuando el trigo ya está maduro. El trigo, hermanos, la espiga, cuando está llena del trigo, hermano, el peso del trigo se dobla. Entonces la espiguita, hermanos, que está así, por el peso del trigo se dobla y cae hacia la tierra, dobladita, ¿verdad? Por el peso. Mientras que la cizaña no se dobla porque no tiene fruto. Y las bolitas que tiene están huecas y son venenosas por el hongo que tiene, ¿verdad? Y así el cristiano que se dobla, que vence las obras de la carne, por eso se nos compara con el trigo, ¿verdad? No es orgulloso. El cristiano verdadero, hermanos, reconoce cuando está mal. Es sensible a la voz del Espíritu Santo. Tu conciencia te está diciendo, hiciste mal, corrige eso. Decimos, ay, pues sí me sentí mal. Sí dije, porque sí decimos, ¿verdad que sí? Pero no corregimos, no vamos y pedimos disculpas. Yo me enojé con la hermana Diana y dije, ay, ya le dije a Diana cosas que no debí. Pero no voy y le digo, ¿sabes qué? Discúlpame. ¿Verdad que no? Entonces, el cristiano, hermanos, aprende. Dice, ¿sabes qué? Por eso es que se humilla, reconoce que está mal. ¿Y sabe por qué? Porque ese es el fruto del cristiano. Estamos dándole fruto a Dios, porque el cristiano por eso se conoce. Señor, ¿y cómo vamos a saber que un árbol es tal o cual? O sea, ¿cómo? ¿Por el fruto? Si yo te estoy diciendo que el árbol es naranja y tú no conoces que las hojas, ni por el olor, ni nada, pues tú dices, ¿cómo voy a saber que es naranja? Pues hasta que dé fruto y le vean las naranjitas. Pues es lo mismo con el trigo y con la cizaña. En su debido tiempo vamos a saber si es trigo o es cizaña por el fruto. El cristiano no es orgulloso, no es rencoroso, y si peca pide perdón porque reconoce su falta. No se autojustifica. ¿Verdad que no se autojustifica? No dice, no, bueno, pues es que ella también me hizo y pues por eso yo también le dije. No, el que ella te haya hecho no te obliga a ti a contestarle de igual manera, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, no se autojustifica, no le echa la culpa al otro. Adán, ¿por qué pecaste? La mujer que tú me diste, tú me la diste. Y mira, ella vino y me dio el fruto. Y pues yo comí. ¿Pero quién lo obligó? Siempre le echamos la culpa a otros y nos autojustificamos. Y el trigo no. El trigo dice, ¿sabes qué? Sí. ¿Se acuerdan de David? Cuando pecó con Betsabé y se le pasó el tiempo y él pensó que a Dios ya se le había olvidado el asunto. Y cuando llega Natán el profeta y lo encara y le dice, mira, tú hiciste así, así, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, porque se llevó la oveja del vecino. Y él dijo, pues ese hombre eres tú. Le quitaste la mujer a Urías Eteo. Y él reconoció y él dijo, sí soy yo. Y Señor, perdóname. Lea los salmos que él dejó, ya lo habíamos visto esto en anteriores veces. Entonces, hermano, el que es trigo, hermanos, da fruto. Y ese es el fruto del cristiano, que aprende a humillarse y a reconocer cuando falta, cuando tiene falta, cuando peca. Y no es de ir a
confesarnos allá con nadie, no, nosotros con Dios. Cuando venimos al altar, ¿qué dice el Señor? Cuando vengas a mi casa y si tienes algo en tu corazón contra otro, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la ofrenda de la alabanza, te adoramos, te bendecimos, santo, santo, santo. Deja todo y ve y ponte de acuerdo con tu hermano y entonces vienes y me ofreces, porque así no estás bien. Entonces, fíjate bien, Gálatas 5:22 nos da el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Con el amor de Dios, porque nuestro amor yo creo que no podríamos perdonar a nadie, pero como Cristo dice, yo soy amor, Dios es amor, ¿no nos dice la palabra? Y el amor de Dios está en nosotros porque Cristo está en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Dios ya no habita ¿qué dices? En templos hechos de manos de hombre, sino en nuestro corazón. A Él le plació habitar entre nosotros, como nos dice 1 Corintios 3. Es el amor, el gozo, que aunque haya problemas y dificultades te gozas. ¿Por qué? Porque sabes que lo maravilloso que tienes en tu vida es Cristo, y que aunque hayas en problemas, en dificultades, el gozo nadie te lo quite de ser una hija de Dios. Y luego dice la paz. Estás en paz con todos, ya pediste perdón, te acuestas y no sientes que la conciencia te recrimina nada, te sientes en paz con Dios y qué gusto vives, ¿verdad? Somos benignos en decir, no, pues es que ya me dijo, pues sí, pero pues es que está en proceso de crecimiento, ¿vea? Ya ahí Dios lo va a tratar con él. Y no guardamos rencor, no somos rencorosos, vivimos en benignidad, en mansedumbre, en fe, en gozo, en paciencia, en bondad, que es a lo que Dios nos llama. Y nosotros en el transcurso de nuestra vida como cristianos estamos trabajando eso. Al principio no éramos benignos. ¿Qué decíamos? No, me la hace y me la paga. ¿Verdad que sí? No, y es que me dijo. Y luego andamos nosotros diciendo, no, es que me dijo, y andamos regando por todas partes que me hizo y me tornó y me volvió, como queriendo agarrar bando. No le hablen a él porque me hizo. Porque así somos por naturaleza vieja, pero por eso Dios nos dio una naturaleza nueva. Porque esa vieja nunca se va a convertir a Cristo, jamás de los jamases. Y como siempre va a ser mala y siempre va a estar allí, Dios nos dio una nueva naturaleza cuando nosotros aceptamos a Jesús. Y entonces esa nueva naturaleza, con esa nueva naturaleza, con el fruto del Espíritu Santo, vamos a vencer con el bien el mal, porque de otra manera no vamos a poder hacerlo de ninguna manera. Fíjate bien, dice, el propósito del trigo, nosotros, del cristiano, el propósito de nosotros es, el propósito del trigo es que fue creado para ser útil y para nutrir. Hermana, la harina, necesario para todas las cosas. Bueno, para alimentar y para servir a otros y glorificar a Dios con sus acciones buenas. Nosotros somos trigo de Dios. Si estás, un día te dice, hermana, voy a visitar a la hermana Judith, y yo lo único que llevo, y la hermana me ofrece el tecito, me da un panecito y estamos platicando, y luego ya empezamos a meternos que la hermana fulana, que vengana, que hizo, que tornó, que volvió, y puro chismarajo. Y cuando ya nos vamos de ahí, nos queda la cabeza así toda volada, hermana, con enojo, con esto, porque no me edificó lo que me contó. Pero si te va a visitar una hermana que es trigo, ay, hermana, te vas a quedar bien bendecida, porque te va a hablar de testimonio, lo que Dios hizo en su vida, cómo fue y predicó y la gloria de Dios se movió. Te va a contar, hermanos, todo de la palabra de Dios, cómo estaba leyendo la palabra y Dios le iluminó y le enseñó, y te va a dejar bien bendecida. Ese es el trigo, el que no te lleva chismes, el que no te vuela la cabeza, el que te edifica con lo que está platicando. Ese es el fruto. Entonces, ¿qué fruto le ves? De la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate, al trigo, hermanos, lo vamos a ver generoso, lo vamos a ver que es leal, honesto, siempre actuando con honradez y con rectitud. Y pues que ya no fue recto en ese momento, no, pues va y corrige. Decir, no, esto que hice no estuvo bien.
Que ya me dieron de más un producto ahí que no me contaron en la tienda, pues yo voy y lo regreso. No, es que yo creo que fue de Dios que se me viniera así y ya me lo dejo. O que ya me dio de cambio de malas, ella lo va a pagar. Mejor va y regrésaselo. Esa es rectitud en el cristiano. Siempre va a actuar con honradez, con bondad, aun cuando es zarandeado. Y mira, hermano, te pueden dar un cambio de más cuando tienes mucha necesidad. Y tú dices, ay, ¿lo regreso o no lo regreso? Regrésalo. Porque si tú cumples con Dios, dice que Dios honra al que le honra. Y tú estás dando testimonio de que tú no eres igual que el mundo. Tú dices, mire, usted me dio de cambio de más, yo soy cristiano y por eso vengo a regresarle esto. Entonces usted está dejando un testimonio de que Dios cambia en su vida. Dios cambia su vida y de que usted ya no está actuando como el malo que no tiene a Cristo, el que no tiene temor de Dios, ¿verdad? Entonces, aun cuando los vientos son fuertes y te está yendo mal, el cristiano sigue siendo honrado y sigue siendo, ¿qué? Íntegro. El trigo, hermanos, cuando vemos que se inclina por el fruto, vemos que hasta la patita, ¿verdad? Hace que se doble, pero no es porque sea débil, sino ¿por qué? Por la abundancia del fruto que está dando. El peso del fruto hace que te humilles delante de Dios, que le pidas perdón por lo que tú has hecho y por lo que le hiciste al otro. Por eso se dobla, como el trigo natural. Fíjate, Dios, dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, a los que no se doblan, a los que están erguidos todo el tiempo, que no saben pedir perdón. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los erguidos, pero da gracia a los humildes. Al que ha aprendido a humillarse y decir, sabes que sí la regué, perdóname, sabes que estoy mal, discúlpame. Y el que está recibiendo la disculpa, también, hermano, tiene que aceptar la disculpa. ¿Sabe por qué? Porque dice un dicho, en el camino andamos, ¿cómo dice? Arrieros somos y en el camino andamos, y al ratito también te va a pasar a ti. Entonces no habrá de decir, sí, está bien, no hay ningún problema. Porque a veces no sabemos, hermanos, aceptar las disculpas y seguimos enojados y molestos con el otro. Ahora fíjate, la cizaña piensa, cuando se predica, ¿verdad?, que todo se dice por ellos. Ay, es que eso lo está diciendo por mí. Ay, es que esto lo está diciendo por esto y por otro y por aquello. Siempre está a la defensiva, defendiéndose aunque nadie lo ataque, porque todo lo está tomando como para él o para ella. Y rechaza la corrección. Usted trate de corregir a una persona y decirle, mira, así y así, y que se va a enojar. Se enojan. No acepta que nadie lo corrija. No quiere. No acepta. El trigo toma para sí todo lo que oye la predicación, porque sabe que esa palabra le va a hacer crecer, le va a hacer madurar. No se enoja cuando Dios quiere alinearlo. No se enoja, sino que agradece. Quizás el niño, hermanos, cuando se porta mal y lo nalguea, se enoje. Pero después, cuando entre en la madurez, va a decir, gracias que mi papá me corrigió cuando yo llegué con algo que yo me robé de la tienda y me nalgueó. Porque ahora mi papá me hizo entender que era malo y me corrigió y me enseñó. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios al que ama, corrige. Entonces, si yo sé que estoy mal, ¿por qué me molesto cuando se me está diciendo que me componga? Que me alinee. ¿Por qué no acepto la corrección? ¿Por qué no acepto cuando se me está diciendo que estoy mal? ¿Por qué? Por orgulloso, por engreído o por engreída. ¿Acaso pensamos que nosotros nunca nos vamos a equivocar? Pues sí, nos vamos a equivocar, hermanas, somos humanos. Nos vamos a equivocar. Va a decir, ¿sabes qué? No estás haciendo bien. Pásalo por la palabra de Dios y fíjate en lo que estás haciendo y fíjate que está mal. Pero no queremos. Ahora fíjate,
el trigo toma para sí todo lo que sabe que esa palabra le va a hacer, porque sabe que esa palabra le va a hacer crecer y madurar, y no se enoja cuando quieren alinearlo, sino que agradece. ¿Qué dice Proverbios 9:8? Fíjese qué interesante este versículo. Dice, corrige al justo y te amará. Sí te dolió que te dijeran, te incomodaste así como a poquito, pero dice, ¿sabes qué? Qué bueno que me lo dijo. Que no te dejó en el error, que no te dejó en tu falta. Pero dice, reprende al escarnecedor y te aborrecerá. ¿Eso te aborrecen? ¿Qué decía Acab de Elías? Yo le aborrezco, dijo, porque nunca me dice nada bueno. Todo el tiempo está diciéndome lo malo. Pues, ¿y cómo quería que le dijeran cosas buenas, hermanos, si el hombre andaba bien torcido? El que es trigo, el chicotazo de la palabra, le supo a gloria. Mira, hermana, un día yo me había portado, yo fui un poquito como mal con una persona que, creo que esto ya se los había platicado. Con una persona, íbamos a hacer una junta de un problemita que había, y se metió un hermano que no tenía por qué estar ahí, porque estaba de visita en la congregación, y él no tenía por qué estar ahí metido, no le interesaba. Y entonces él empezó a decir que esto y que el otro, que para allá, y yo me enojé. Hace muchos años, no crean que fue ayer, hace muchos años, para que no digan quién será. No, hace muchos años pasó eso. Y entonces yo le dije que no se metiera porque él no tenía ni parte ni suerte en esa junta. Y después me dio una arrepentida, dije, ¿sabes qué? Le falté al respeto al hermano. Quizás él quería ayudar y yo no lo dejé, y a mí me enojó lo que dijo y esto y lo otro. Entonces yo me sentí mal. Pero hermano, ya se vio a su tierra cuando yo estuve reflexionando y pensando en todo eso. Y le escribí una carta. Y fui con su hermana que vivía en Tijuana, y yo le dije, hermana, quiero que me dé por favor la dirección de su hermano. Me dice, ¿para qué la quiere, hermana? Le digo, ¿sabe qué, hermana? No me la quería dar, yo creo que ¿para qué la quiere, no? Le digo, ¿sabe qué? Es que le falté al respeto, hermana. Y yo me siento mal y yo quiero pedirle disculpas, pero como ya no está, no puedo hablar con él, necesito escribirle una carta. Y escribí una carta y le dije, ¿sabe qué? Yo quería descargar mi conciencia de mi alma. Yo dije, no, yo no me quedo así. Y yo le dije, hermano, discúlpeme por favor porque me porté mal por esto, y por eso le escribo. Me dice, no tiene casa, mire que le llega a un taller. Le dije, Señor, permite que esta carta le llegue a sus manos. ¿Verdad? Entonces, hermana, tenemos que resarcir, tenemos que corregir lo que hacemos, hermano. Tenemos que corregir y no dejarnos así, porque mira, hermana, usted dice, bueno, pues ya dijo, bueno, pues ya, y no pediste disculpas, y se juntó esa piedrita y otra piedrita y otra piedrita, y te acostumbras a vivir de esa manera sin corregir lo que haces mal. Y esa es la manera en que muchos viven. No, tenemos que corregir. Fíjate, nuestro Señor Jesucristo contó esta parábola a la gente diciendo que el reino de los cielos, 13:23, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y el que siembra, ¿quién es? Cristo. El campo que dijimos que era el mundo, puede ser también nuestro corazón, ¿verdad? Que está siendo sembrado con la palabra de Dios. La buena semilla son los hijos del reino, nosotros, y las cizañas son los hijos del diablo. Ustedes de vuestro padre el diablo sois, porque las obras del diablo hacen. Jesucristo hablándole a los fariseos. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Dice que se sembró buena semilla, pero mientras dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. La buena semilla, hermanas, ¿somos quién? Los cristianos. Tenemos la palabra, ¿verdad? Los discípulos verdaderos somos transformados por la palabra de Dios y nos llama, ¿verdad?, a ser gente verdadera, gente genuina, transparente, que no tengamos doblez, que no traigamos máscara, que así como tú me ves aquí, me conozcas allá afuera. Fíjate, sin dos caras. Pero el enemigo sembró cizaña mientras se dormía. Y aquí hubo un sabotaje agrícola. El enemigo saboteó el sembradío del hombre que sembró buena semilla.
¿Y qué es sabotear, hermanos? Sabotear es entorpecer, dañar, perjudicar intencionalmente el desarrollo de un proyecto o de un proceso o relación. Y se trata de una acción deliberada, a propósito, para impedir que algo salga bien, ya sea dañando maquinaria o un plan laboral o incluso perjudicando vínculos personales entre dos personas, metiendo cizaña. Esto está en el diccionario, de ahí lo saqué. Hermano, se sabotea un sembradío, ¿para qué? Nosotros somos sembradío de Dios y Satanás viene y mete cizaña y en el corazón de aquel y de aquel, y luego andan en revueltas, que tú dijiste, que yo no dije, que yo dije así, que yo dije asado. Bueno, fíjate bien, se saboteó un sembradío para causar daño económico, eliminar competencia comercial. Son sabotajes agrícolas, como les dije, por venganza personal o conflictos entre vecinos que tienen dos sembradíos ahí, ¿verdad? Pero también por competencia y desleal. Es desleal destruir la cosecha del otro productor para que no pueda cumplir con sus ventas y contratos en el mercado. Mientras que dice, yo para tal fecha te entrego tal cantidad o toneladas de trigo, pues ahora va a tener que no hacerlo. ¿Por qué? Porque va a tener que estar quitando la cizaña del trigo. Imagínense una espiga, hermana, con varias cizañas y tienen que despegarse y se va a llevar tiempo. Y mientras que el otro a tiempo aprovecha y va al mercado y vende toda su cosecha. Eso era un sabotaje. Entorpecer la siembra del otro. Hermano, sabotear también puede ser un sabotaje en amistad para alejarlos. El sabotaje entra de muchas formas y maneras. Bueno, el origen de pasadita se lo voy a decir. El origen de esta palabra proviene de la palabra francesa sabot, que significa sueco o zapato de madera que usaban los trabajadores en las fábricas para protegerse los pies. Entonces dice que esta definición viene de una antigua huelga de los obreros, ¿verdad? Que metieron un zapato de madera de los que ellos usaban para parar el engranaje de las maquinarias y que la máquina se descompusiera y no trabajar, y hicieron una huelga. Eso sucedió en la Revolución Industrial, de allá de 1850 a 1914 pasó todo eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjese bien que de ahí viene la palabra sabotaje, de esa huelga que se hizo, de ahí viene la definición, por ese zapato que se metió en el engranaje de ese entonces para hacer una huelga y que las maquinarias se descompusieran. Bueno, pues el hombre que puso esta semilla, la cizaña ahí, saboteó el sembradío del jefe de familia que había sembrado. Y cuando fueron aquellos hombres y le dijeron, ¿sabes qué? Pues si tú nos diste buena semilla, ¿por qué salió cizaña? O sea, no entendemos, ¿verdad? Satanás del Señor, ¿qué le dijo? Esto lo hizo un enemigo. Satanás es el que sabotea el trabajo de Dios metiendo cizaña entre el trigo, entre nosotros. El trigo y la cizaña, fíjese bien, ambos grupos, trigo y cizaña, son parte de este mundo, es el campo. Muchas veces, hermanos, hay problemas en la iglesia y dicen, no, yo ya me voy porque aquí son unas bolas de hipócritas mentirosos. Hermano, para donde quiera que te vayas, a donde quiera, a cualquier otra iglesia, a donde vayas, va a haber cizaña. Porque la cizaña está sembrada entre el trigo. Siempre. No va a haber una iglesia, no va a haber un lugar en el trabajo, en el hospital donde trabajes, en ninguna parte, que no haya cizaña. Siempre la va a haber. Entonces no huyas, quédate. Dice, fíjate, dice, el trigo y la cizaña, ambos grupos son parte de este mundo. Y la vamos a encontrar en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, en la colonia, en la misma familia a veces. Y qué triste encontrar la cizaña en la casa, en tu propia casa, en la familia. Ay, tú dices, no puede ser. Pues hay. En la escuela, ¿verdad? Porque el enemigo tiene el control sobre todo el sistema mundial. No hay un lugarcito donde tú nunca vayas a ver cizaña. Siempre la vas a hallar. La vamos a encontrar ¿dónde? En la cultura,
en la política, echándose un partido con el otro, ¿vea? El partido de, como se llame, ¿no? Y echándose cositas entre los dos para ver quién es el bueno y que la gente esté viendo que este hizo esto y que este el otro, y así nos tiene, ¿no? Bueno, en la política, en lo social, en lo religioso, y su objetivo es causar daño y división. Ese es el objetivo de la cizaña. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, mientras que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, a dar un cambio a nuestras vidas y de cizaña convertirnos en trigo. Y dice que mientras que dormían, el otro entró y echó la cizaña, ¿verdad? Y este sueño, hermana, habla no de un dormir de descanso, sino un dormir espiritual, de sueño espiritual. El Señor dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice: nos hemos descuidado de las cosas que nos fortalecen espiritualmente. Nos dejamos llevar, hermano, por lo malo. Estamos descuidando, estamos dormidos espiritualmente, nos estamos quedando dormidos, ya no estamos viendo con claridad. Nos hemos descuidado y ya no nos fortalecemos espiritualmente. Fíjese bien, lo que nos ayuda a crecer, por ejemplo, nos descuidamos de las cosas que nos ayudan a crecer. ¿Cuáles son esas? No leo la Biblia, no oro, le doy prioridad a otras cosas, no tengo comunión con Dios, nunca hablo con Él, no ayuno. Entonces estoy descuidando la torre de vigilancia. Mira, hermano, alguien que tiene una torre de vigilancia siempre está vigilando su corazón. Decir: ¿sabes qué? Esto que hice no está bien, o eso que me hicieron no está bien y yo tengo rencor, aunque tú no hayas hecho nada, pero estás vigilando, estás despierto, no estás dormido. Hey, estoy dejando que acá haya cosas que no debo de tener. Hay que echarlo para afuera, porque eso me va a dañar. La cizaña trae veneno. Fíjate bien, no me doy tiempo para estudiar la Biblia. No es nada más leerla. Aparte de leerla, tienes que estudiarla por temas. Busca una Biblia de estudio. No escuchas predicaciones. No voy a estudios bíblicos. No voy a retiros. No voy a conferencias. No leo libros que me ayudan a crecer en la fe, los libros de biografías que veíamos en la mañana, ¿verdad? No hago nada para mejorar mi situación. Y luego me siento estancada. Pues si me siento estancada, no porque el pastor tenga la culpa, sino porque yo misma me estoy descuidando en mi vida espiritual. Fíjate, Sansón se quedó dormido en las piernas de Dalila. Y le quitó su fuerza. Ya estaba un peluquero ahí detrás de la puerta, hermano, esperando a que se quedara dormido. ¿Y qué le pasó? Le cortaron las guadejas, las trenzas que traía hasta acá largas, que era lo que le daba la fuerza, que era señal de la fuerza de Dios. ¿Y qué pasó? Perdió los ojos. Los filisteos se lo sacaron, lo pusieron a estar ahí dando la vuelta y vuelta y vuelta como los burros, hermana, para moler el trigo, el grano que morían, hermano. Y un día que estaban de fiesta, hermano, tenían así como un círculo en medio libre y todos sentados hacia alrededor, hermano, y dijeron: traigan a Sansón para distraernos un ratito y vamos a estar jugando con él ahí, porque él ya no veía. Entonces el niño que fue por él a recogerlo, Sansón le dijo: ponme en medio de los dos columnas. Y antes de que entrara al ruedo para estarse burlando de él y estar jugando con él, hermano, dice que tumbó aquel lugar y dice que mató más filisteos de los que había matado en su vida. Pero qué diferente hubiera sido si este hombre, que era el juez de Israel, se hubiera casado, hubiera tenido su esposo, hubiera tenido sus hijos, hubiera dejado una descendencia para Dios y el siguiente juez. Pero no lo hizo, porque estaba dormido, le encantaban las mujeres. Cuando andaba con una, andaba con otra y con otra y con otra, y miren cómo acabó. Sin ojos y aplastado. Y de juez pasó a ser esclavo, sin ojos y muerto. Porque se durmió, porque no estuvo alerta, no estuvo vigilando cómo estaba acá su corazón. Judas se durmió. ¿Qué pasó con Judas? Se descuidó
Él predicaba: Señor, llegaron bien contentos, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué maravilloso! Y dijo: no se alegren de eso, mejor alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entre ellos andaba ¿quién? Judas. Veía los milagros que Jesús hacía, estuvo con él, comía con él, dormía con él, andaba con él para todas partes. Y sin embargo, dejó que la cizaña entrara, que fue la codicia, y por 30 monedas lo vendió, y con un beso. Fíjate, él decidió ser cizaña. Él decidió. Estaba tan cerquitas de Cristo, el privilegio hermoso que dejó ir. Y de discípulo y apóstol pasó a ser un traidor. La Biblia dice que fue traidor. Mateo 26:24. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Y quién entregó a Jesús? Judas. Bueno le fuera no haber nacido. Nació para perderse, para ocupar un lugar en el infierno, pero porque Él quiso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice que amó a todo el mundo, no dice a unos sí y a otros no, a todos. Y la salvación es para todo el que quiera venir, pero muchos no quieren. No quieren entrar al camino angosto, quieren el camino ancho, donde ellos puedan hacer lo que quieran. Por eso no vienen. Y al final, ¿qué van a encontrar al final de ese camino ancho? Lumbre, perdición eterna. ¿Y todo por qué? Por no querer arreglar el corazón. ¿Y por qué el hombre no quiere arreglar su corazón? Por orgullo. Porque no le gusta doblarse. Fíjate, Demas se durmió. Andaba con Pablo, veía los milagros, oía las predicaciones, andaban de viaje misionero y todo bien bonito. Pero yo no sé qué se le atravesó ahí, porque Pablo no dice nada más que lo abandonó, amando más este mundo que sirviendo. Demas me ha desamparado amando este mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Saúl se durmió. Su reinado, hermano, perdió su reinado por desobediente. Se durmió y de los 40 años que reinó, solo obedeció 2. Y una cosa interesante que me encontré aquí, estudiando esto, hermano, es que dice que primera de Samuel 13:1, en mi Biblia, en una, tiene que él reinó 40 y en otras no trae. Revise su Biblia, hermanos, ahí en primera de Samuel 13:1 y a ver si lo trae. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos años reinó? Unos dicen que 20, otros que 30. Y en mi Biblia en una dice que reinó 40 y aquí en esta no trae nada. Se le cortó ese pedacito a la Biblia y dice que no es primera de Samuel 13:1 y compárelo con Hechos 3:21. Entonces, hermano, aquí nos dice, ¿verdad? En el 13:1 en unas dice que él reinó 40 años, otras no lo traen. Pero si nos vamos a Hechos 13:21, Pablo predicando dijo que Saúl había reinado 40 años. 40 años, de los cuales nomás obedeció 2. Y los demás 38, hermano, hizo lo que le dio su gana. Y de ser rey, ¿hasta dónde llegó? En la espiral, así hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hermanos, hizo lo que quiso, usurpó el lugar del sacerdote, mató 80 y tantos sacerdotes porque habían dado pan a David cuando andaba huyendo. Hermano, estaba loco, quería matar a David. Hermano, estaba endemoniado, hablaba solo y se murió suicidándose. ¿Se da cuenta? La espiral de degradación. ¿Y todo por qué? Porque decidió ser cizaña, porque no quiso obedecer a Dios y fue y consultó también una bruja. ¿Se fija? Es muy peligroso quedarse dormido. Por eso, hermanos, oración, ayuno, lectura de la palabra. Hay que oír predicaciones. No hay que estar tanto en el TikTok, ni estar viendo cositas y cositas perdiendo el tiempo. Mejor busque una predicación, busque testimonios, hermano. Busque cosas que le ayuden a crecer espiritualmente, porque se va a dormir y puede caer como estos. Balaam se durmió
y de profeta pasó a ser un agorero y un hechicero. Él era profeta de Dios. Y aquí nos dicen en el libro de Josué, cuando entraron a pelear contra los amalecitas, hermano, que encontraron a Balaam. Fíjese, ya se había ido diciendo que no, que él no que él solo iba a hacer lo que Dios quería. Y se lo encuentran allá, después regresó. Y Apocalipsis también, lo que ya no dijo acá, dijo Apocalipsis y dijo acá con Josué, que se lo hallaron, hermanos, entre los amalecitas como agorero y como hechicero. Se degradó de ser un profeta. Judas de ser apóstol, hermanos, se vino a morir como traidor. Y todo porque se durmieron espiritualmente y dejaron que la cizaña entrara a su corazón. Por eso tenemos que vigilar, que estoy sintiendo aquí. Esto como que no va con Dios. Esto como que no va. Por eso es necesario conocer la Biblia, porque si no usted no va a discernir qué es lo bueno de lo malo. Fíjese. Así que no nos durmamos y volvámonos, hermanos, y estemos alertas. Velemos cómo está nuestro corazón. Y cuando apareció la cizaña, dice, y cuando apareció la hierba y dio fruto, también apareció la cizaña. Y los que sembraron preguntaron al jefe, al señor del sembradío: Señor, si tú nos diste buena semilla, ¿por qué apareció la cizaña? Tú sembraste buena semilla, ¿de dónde salió? ¿Vea? ¿Quieres que la arranquemos? Y el Señor dice no, porque el Señor no es arrebatado como nosotros, ¿vea? No es, hermanos, impetuoso, que actúa, hermano, en una forma precipitada. No, pues sí, arránquenla. ¿Por qué no quería? ¿Por qué dijo que no? Dijo que no porque él sabía de siembra y cosecha, ¿vea? Fíjese, la raíz de la cizaña se entrelaza con la del trigo, se hacen una. Y entonces, ¿qué pasa? Entrelazados, usted quiere sacar la cizaña y se trae el trigo también, porque están entrelazados. Por eso dijo, no la saques. A su debido tiempo, cuando ya dé fruto, entonces que ya sepamos quién es quién, entonces hago la separación. Entonces nosotros pues tenemos que crecer con la cizaña. Pues ¿qué vamos a hacer? Y miren, una cosa bien interesante que vamos a aprender ahorita. Dice, Señor, le preguntaron, ¿verdad? Si sembraste buena semilla, buena palabra en el corazón, ahora vamos a aplicarlo para nosotros, ¿verdad? Si sembraste buena palabra en el corazón, ¿verdad? Si sembraste buena semilla, y aquí estamos todos en el sembradío, ¿verdad? ¿Por qué entonces, Señor, hay mala semilla? ¿No sembraste cizaña? ¿Estás sembrando pura palabra de Dios? Aquí se predica la palabra. Pero entonces, ¿por qué hay ladrones? ¿Por qué se quedan las Biblias y luego ya no las encontramos? Se queda el abrigo, se queda la bolsa, se queda alguna cosa, y en vez de que la agarremos y se la entreguemos al hermano Luis o al pastor o a alguien que conozcamos para que le entregue, se desaparecen las cosas. Oye, si yo acabo de dejar mi abrigo aquí, ¿no está por ahí, hermano Luis? No, hermana. O si no, sí me la entregaron, allá la tengo guardada arriba. Hermano, ¿por qué hay ladrones? ¿Por qué hay celosos? ¿Por qué hay fornicarios, mentirosos, adúlteros, envidiosos, celosos, peleoneros, calumniadores, chismosos, borrachos, etcétera, etcétera? ¿Por qué hay aquí personas con doble cara? ¿Por qué? Porque son cizaña, decimos nosotros. Pero mire, fíjese bien lo que le voy a decir, ponga mucha atención. Porque hasta unos brincan y danzan y predican, pero son cizaña. Ah, mire lo que dice el Señor, ¿verdad? Señor, la cizaña está sembrada entre el trigo, pero puede ser que esa persona que nosotros estamos viendo que se anda portando mal, puede ser que no sea cizaña. ¿Pero y cómo? Puede ser que sea trigo en proceso de crecimiento. ¿Se da cuenta? Que aquel es un mentiroso y que aquel hizo y que deshizo. Sí, pero puede ser trigo en proceso. Mira, hermano, si hubiéramos nosotros vivido en el tiempo de Pedro, cuando ellos estaban ahí, yo hubiera dicho que Pedro era cizaña. Pedro negó a Jesucristo. Mira, hipócrita, y anduvo con él y que dijo que hasta mi vida doy por él y que yo te voy a defender y que no dijo. Él dijo, pero a la hora de los balazos se rajó
Y dijo, yo ni lo conozco, y 3 veces lo negó, ¿verdad que sí? Luego, hermano, andaba ya con los gentiles predicando y comía de todo, y ya bajo la ley ya no estaban, y bien feliz y bien contento. Pero llegaron los de la circuncisión, y entonces se retrajo, ya no andaba con ellos, y acá se hacía que era del lado de los otros, y luego dejó a aquellos, y luego se hacía del lado para donde más le convenía, como el camaleón, se hacía del color que le convenía, ¿verdad? Y luego, ¿qué? Traía una espada. Sí, traía una espada, hermano, que sacó cuando vinieron a arrestar a Jesucristo para llevárselo preso y crucificarlo. Y sacó la espada y le quiso volar la cabeza a Malco. Malco se quita, le raja la oreja nada más. Jesucristo la junta, se la pone. Ustedes leyeron ya esa parte. ¿Y qué pasó, hermanos? Iba a matar a Malco. Era pero sí furioso. Yo hubiera dicho, no, hombre, trae un espíritu asesino que no puede con él, es cizaña. Hermano, era un trigo en proceso de crecimiento. Por eso dice el Señor, no la arranques, no digas que es cizaña, porque tú no sabes. El único que ve el corazón acá es Dios. Usted puede decir, a mí se me hace que la hermana Gloria es cizaña. Pero ¿y qué tal si soy un trigo en proceso? No se fijen lo malo que yo hago. ¿En dónde tenemos que poner nuestros ojos? En Cristo. Que la hermana se anda por tanto mal, hay que orar, porque puede ser trigo en proceso. Y si es cizaña, pues Dios en su debido tiempo lo va a apartar. Y ya sabemos para dónde va cada uno, ¿verdad que sí? Ya lo leímos. Fíjese, debemos entender aquí una cosa bien importante. Como trigo no debemos y no podemos levantar la mano para señalar al otro y decir usted es cizaña, porque me puedo equivocar. No puedo señalar a nadie como cizaña. Nosotros pensamos en los tiempos de Pedro, ¿verdad? Que pensábamos que iba a ser, que era cizaña, pero no era. Hermanos, la hierba salió y dio fruto. Y salió también la cizaña, nos dice aquí. Entonces ahí vemos que ¿qué es el momento de la verdad? Cuando sale el fruto, ahí vamos a ver quién es quién. Ahí Dios va a ver quién es quién, ¿verdad? El fruto va a revelar quién soy yo. Pero debemos esperar y estar bien seguros. Se necesita mucho discernimiento para saber quién es trigo y quién es cizaña en la iglesia. Y dice que también por el fruto lo vamos a conocer. Y yo digo, bueno, Señor, pues tú dices que no señalemos, pero bueno, vamos a estar viendo aquí que no acaban de salir ahora en las redes sociales, ahora en esta semana leí, de un pastor moreno, él de raza negra, tenía a su esposa. Ya no supe por qué, porque no decía ahí, mató a la esposa. Y era un predicador de un movimiento muy famoso, hermano, y que estaba bien cimentado, porque es un movimiento de añísimos, hermano, que fundó el hermano Ortiz, pero buen predicador, hermano. Y sin embargo, hermano, mató a la esposa. Pastores que tienen 3 y 4 mujeres, se los mandé el testimonio hace tiempo y se los volví a mandar hace poquito, testimonio de la hermana Adis. No, yo por mi esposo, yo me corto la cabeza porque mi esposo es bien siervo de Dios. Y lo defendía capa y espada, y ella pensaba que su esposo, hermana, se descubrió que tenía 5 mujeres. Andaba con una panderista, andaba con la secretaria, andaba con la maestra de sus hijos allá en la escuela pública, también, porque allí iba a la iglesia. 5 le descubrió. Y luego después fueron algunas hermanas, ¿se acuerda? Miren que nosotros nos fuimos, y ahora que supimos esto, pues yo le venimos a decir que también a nosotros nos pretendía. ¿Y por qué no me dijeron? ¿Nos hubieras creído? Tú decías que casi te cortabas aquí por tu marido. No, dice, tienen razón, no les hubiera creído. Pero sí andaba chueco. Decimos, no, pues a mí se me hace que se hiciera cizaña y se merece el infierno. Por malo y por pecador. Y todavía la amenazó a la hermana y le dijo, si sigues hablando todo lo que estás hablando, cuídate porque te puede pasar algo. Todavía la amenazó. Yo digo, no, yo creo que sí es cizaña. Y yo creo que sí se merece ir al infierno. Mira, hermano, el infierno es para una eternidad. De ahí no se va a poder salir jamás. Ni con misas cantadas, ni de 7 padres, ni te las canten en latín, ni mucho menos. De ahí no sale nadie. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y cuidar nuestro corazón. Y pedirle a Dios que nos ayude
a vivir su palabra. Mira, hermano. Y cuando se le confrontó al pastor, no, me dijo, es que fue el diablo. El diablo fue el que me hizo que yo hiciera eso. Satanás te arrima el plato, te da la tentación, pero tú decides si lo agarro o lo dejo. Y el que decidió tomar el plato fuiste tú. Así que cuidadito, ¿verdad? Hermanos, segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Pónganmelo rapidito ahí, por favor. Segunda de Timoteo 3:1, 3:1 y hasta el 7, ¿eh? Y también debes saber esto, dice Timoteo, que en los últimos tiempos o días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, estamos viviendo ahora esos tiempos últimos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ya no hay afecto natural de papá, hijo, ni de hermanos, no, ya no hay. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, fíjese bien aquí, que tendrán apariencia de piedad. Oh, muy santos, predican toda la movida, todo bien bonito, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que, ¿qué? Se meten en las casas llevándose cautivas a las mujercillas. Mujercillas, fíjese cómo lo dice la Biblia, para que usted no vaya y diga que la hermana Gloria les dijo bien feo. Cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué es? Pasiones desordenadas. Pues esos hombres se encuentran con las mujercillas que andan pululando y que están por aquí y que parecen pero no son. Y hombres que parecen pero no son. Mire, fíjense bien. En la versión NBV dice, es el mismo versículo. Estas personas, amadores de sí mismos, segunda de Timoteo 3:1, estas personas son los que se introducen en las casas ajenas y engañan a mujeres tontas. Esto dice la otra versión, refiriéndose al mismo versículo 3:1. 3:5 creo, ¿verdad? Fíjese, estas personas, amadores de sí mismos, son los que se introducen en casas ajenas y engañan a mujeres tontas y débiles, cargadas de pecados, a las que les gusta correr en pos de sus pasiones. Bien clarito. Y en la BLP, que es otra versión de la Biblia del mismo versículo, dice, mujeres incautas a las cuales se les sorbe el seso y están cargadas de pecados y arrastradas y agitadas por toda suerte de pasiones. Los amadores de sí mismos se llevan a mujercillas cargadas de pecados que no tienen control de sus pasiones. TLA, otra versión. Mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. ¿Y qué dice en el Antiguo Testamento de estas mujercillas? Fíjese, hermano, yo me quedaba asombrada y digo, ay, a mí se me hace que esto yo no lo voy a decir porque se me van a enojar y luego van a ir a chillarle al pastor. ¡Ay, le van a gloria de mi hija! Alíñese, hermano, alíñese. Mira lo que dice. Dice, ¿y qué dice Jeremías 2:24? Fíjese, hermano, por favor, fíjese. Si usted dice que yo soy, hermano, aquí dice, asna salvaje, por Dios santo, asna salvaje acostumbrada al desierto, cuando ardes en deseos, en tus pasiones, olfateas el viento, porque andas en celo, andas buscando macho.
Cuando andas en celo no hay quien te detenga. Ningún macho te detiene. Dice, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. No. Ni para qué te lleve flores, ni regalitos, ni nada. Tú estás ahí pronta para recibirlo. Fíjate, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse por buscarte. Cuando estás en celo fácilmente te encuentran. Ay, hermano, ¡qué duro! Alíñese. Que por allí andan echándole el ojo a la otra y el otro a la otra y ahí andan. Y luego los malos testimonios y la gente se va. ¿Por qué? Porque no vivimos esto. Porque nos decidimos ser cizaña, mala hierba, venenosa. Fíjate, ¿qué les dice Dios a los hombres? Porque esas son para las mujercillas, cargadas de pecados. Pero ¿qué le dice al hombre? Agárrese, varón. Fíjese bien. ¿Qué le dice a los hombres? Como caballos bien cebados, bien alimentados y fogosos. Todos relinchan, que se paran en las patas para arriba, relinchando por la mujer ajena, por la mujer que no es tuya, por la mujer ajena. Y busca la mujer de tu prójimo y te la llevas. La nueva versión B, NBV, son garañones, caballos, garañones, bien nutridos y lascivos, llenos de lujuria, cada cual relinchando en busca de yegua. Así andan muchos buscando yeguas para montarlas. Andan en busca de yegua ajena o por la mujer de su vecino. Dios mío, a cada rato salen pastores caídos, predicadores caídos, músicos caídos, de todo. Y son líderes, hermano. Y yo digo, Señor, qué vergüenza. Que a ojos de, hermano, allí se ve, ahí lo ve todo el mundo. Digo, qué vergüenza. ¿Con qué, hermano, cómo va uno a decirle, te invito a la iglesia? Hasta vergüenza da. Dice, son ahí los que se llevan a las mujercillas y a los que andan ahí en chismarajos y que se hacen millonarios y sacándole el dinero a la gente y son adúlteros y fornicarios, hermano. Yo ya no sé si invitarlos o no invitarlos, si decirles que vengan o ya no vengan, porque le da a uno vergüenza. Por estos malos testimonios, mucho trigo, mucha gente que es trigo en crecimiento, se quieren ir. Yo me voy. No puede estar en la iglesia de hipócritas. Mira, ya el otro se llevó con la otra. ¿Sí se acuerdan que les platiqué de un pastor, hermano, que agarró a la esposa de uno de los congregantes? Y cuando el hombre se dio cuenta que su esposa andaba con el pastor, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Esa vida se perdió por el mal testimonio del esposo y del pastor. ¿Y qué pasó con el otro que se ahorcó? Afuera de la iglesia, atravesando la calle, había un árbol, allá para el sur. Este evangelista se llevaba a los jóvenes, todos los seguían porque era muy usado por Dios, y después los violaba. Y uno de ellos habló y les dijo, y la mujer, la mamá, fue y le dijo al pastor, dijo, no, ni se te ocurra ir allá con el mundo, no, aquí nosotros vamos a arreglar las cosas. Nunca arreglaron nada. Y el muchacho, como no se le hizo justicia, hermano, fue y se ahorcó, y ahí quedó de testimonio, ahorcado enfrente del árbol de la iglesia. Hermano, por favor, no se duerma. Satanás no está jugando a la iglesita. Nosotros, hermano, tenemos toda la obligación y todo el deber, hermano, de vivir la palabra. No, pues es que ya la regamos. Pues sí, hermanos, somos humanos, pero por eso tenemos que humillarnos como el trigo. Humíllese a tierra. Decirle, ¿sabes qué, Señor? Estoy mal, estoy chueca, estoy chueco.
tengo que componerme. Hermano, ¿a quién vamos a engañar? Que el pastor no sepa, pues, ¿y al pastor qué le importa? Ahora sí que usted escape por su vida. Al pastor le puede decir, bueno, pues sí, ya me dolió y todo, pero ¿por qué se esconde de él? Mejor, hermano, de Dios no nos podemos esconder. Él lo está viendo todo lo que usted piensa y todo lo que usted hace y todo lo que usted habla. A él no se le puede engañar, todo él lo ve. Dice que sus ojos pasean la tierra buscando un justo. Fíjate, dice, ya me voy, porque aquí hay muchos hipócritas, ¿verdad? Pero a donde te vayas vas a encontrar cizaña. Están sembrados en todo el campo, o sea, en todo el mundo, y tenemos que crecer en medio de ellos. No va a haber escape, tenemos que crecer con ellos. José creció, hermanos, entre sus hermanos envidiosos que lo querían matar y terminaron vendiéndole para cumplir el propósito de Dios. David creció huyendo de cueva en cueva de Saúl, que lo quería matar. Así creció hasta que llegó al reino. Jesús nuestro Señor anduvo entre los fariseos, que una vez se lo llevaron allá y querían echarlo allá para el barranco. Hermano, tuvo un Judas que lo entregó con un beso. Y así le tocó vivir. Y así nos va a tocar a nosotros. Por eso no se vaya. Porque hipócritas donde quiera los va a hallar. Mentirosos donde quiera los va a encontrar. Adúlteros, mentirosos, fornicarios, etcétera, etcétera. Porque están en el mundo. La cizaña está regada por todas partes. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, solo ayúdanos y ten misericordia de ellos. La iglesia perfecta no existe. No hay campo sin cizaña. Maduraremos juntos entre ellos, porque como trigo estamos llamados a hacer luz, a hacer sal, a ser pámpanos de la tierra. Los hijos de Dios dan fruto al 100, al 60 y al 30, pero los 3 dan fruto. Dios nos está haciendo trigo fuerte en medio de ellos. Dejad crecer lo uno y lo otro, dice el Señor, hasta la siega. A simple vista parece que es igual. Están creciendo juntos en el mismo campo, estando bajo el mismo techo, recibiendo la misma agua, ¿verdad? En la misma tierra, pero a la hora de la cosecha dan fruto. Los dos están tomando la misma agua, bajo el mismo techo, están en la misma tierra, pero al final se va a ver el fruto. Así que allí más tarde o más temprano tu vida mostrará qué semilla permitiste tú aquí en el corazón. Si vas a agarrar lo malo o vas a agarrar lo bueno. Tú vas a decidir si tú quieres ser cizaña usada por el diablo o vas a servir a Dios y haciendo las cosas como Dios te dice. Me voy a adelantar porque ya se me fue el tiempo. Fíjese bien. Vamos a terminar. Nosotros decidimos si queremos ser cizaña, sacar la cizaña del corazón, hacerle caso a la vieja naturaleza o queremos ser trigo. Rapidito, por favor, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, por favor, rápido. 21, 1 y 2. Ok. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa a su marido. Y yo, Juan, el 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El 4, no, perdón, sí, dame el 3 y el 4, por favor. El 3 y el 4. Y oí una gran voz, decía el apóstol Juan, una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde estará el trigo? Allá, en la nueva Jerusalén con el Señor. Dice, ¿qué dice el 4? Ya lo leí. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de todos los que han sufrido por causa de Cristo, y ya no habrá ¿qué? Ni muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo será diferente, la cizaña ya no estará,
Satanás estará ¿dónde? En el lago de fuego. El 7, por favor. Brínquese al 7. Apocalipsis 21:7. El que venciere la carne, la vieja naturaleza, los malos deseos, las malas pasiones, el que venciere, ¿qué? Heredará todas las cosas que Dios ofrece, y yo seré su Dios y él será mi hijo, mi hijo. ¿Se da cuenta? Apocalipsis 20:15, por favor, rapidito. Apocalipsis 20:15. ¿Dónde estará la cizaña? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. 21:8, por favor, y con esto acabo. 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicaros, los hechiceros y todos los que hacen, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y es la qué? La muerte segunda. ¿Y qué hemos dicho que es la muerte segunda? La eterna separación de Dios. Jamás vas a poder salir de ahí. Entonces nosotros decidimos si queremos ser trigo o queremos ser cizaña. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, escuche, repita junto conmigo. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos comportado como cizaña. Perdónanos por ser egoístas, celosos, mentirosos, calumniadores, inventores de males, por haberme dejado llevar de la carne, de la vieja naturaleza. Perdónanos, Señor. Y ahora diga, ayúdanos a ser trigo y dar ese fruto que esperas que demos y estar preparados para tu venida. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Le voy a pasar el lugar al pastor. Y hermanos, llévese la palabra. Si usted necesita oración, se ponen acá en este ladito y vamos a orar. Y si no, nos vemos después. Dios me los bendiga y los guarde. Y le paso el lugar al pastor. Ten. Participamos de la cena del Señor, ¿verdad? Unos dicen de la Santa, no, dice la cena del Señor. Bueno, si usted quiere decirle Santa, Santa Claus. Aleluya. De todos modos, los levitas, pásele, yo les digo a qué horas empiezan. Gloria a Dios. Bueno, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ya sí están, si quieren les ponemos el aire acondicionado y todo el aire. No lo voy a dar todo, nomás así es por relación a... Me pidió que le cambiara el domingo a mi esposa, le dije, pues, gloria a Dios. Ya el tercero me toca a mí. En la primera carta a los Corintios 11:27, primera de Corintios 11:27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Saqué esto de la clase que nos damos en el instituto, de la hermenéutica. Dice, con frecuencia el lector entiende que Pablo enseña que el creyente indigno no debe de comer de ella. Muchos así lo piensan.
Indignamente no se refiere a la persona, sino a la actitud. En ese tiempo ya ven que se emborrachaban. Ahí va, ¿verdad? A la actitud de tomar la cena, sino de discernir el cuerpo del Señor. Cuando pasamos y tomamos, ¿verdad? Estamos discerniendo por medio del Espíritu Santo lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso a veces pasamos y estamos tomando y somos quebrantados por el Espíritu Santo y podemos sentir el sacrificio que hizo el Señor por usted y por mí. Porque usted debería haber ido a la cruz, o yo, y no Él. Mas Él se puso en su lugar, se puso en nuestro lugar, ¿verdad? El texto no dice tal cosa. Si así dijera, nadie podría tomarla. Nadie. ¿Por qué? Porque todos somos indignos como pecadores, ¿sí? Somos pecadores arrepentidos. Porque ¿quién es digno? No, pero, observemos que indignamente es un adverbio. ¿Y para qué sirve tener el adverbio? El adverbio sirve para modificar o cambiar el significado del verbo o de cambiar otra palabra que tenga sentido calificativo o un atributo y que se refiere a la manera de comer y no al carácter del creyente. Dice que no debemos tomar la cosa de manera indigna. O sea, nomás hay pasar. Por eso a veces si pasan los niños o 2, 3, 4, 5 años, pues ellos no tienen el discernimiento todavía. Pero hay niños de 5 o 6 años que pasan y son quebrantados por el Espíritu Santo. Mientras nosotros estamos cruzados de brazos viendo las estrellas. Entonces, el que es culpable entonces somos nosotros porque estamos pensando mal, ¿verdad? Así es, de tomar la cena de manera indigna, como por ejemplo, ¿cómo puede ser? Burlándose de ella o sencillamente no creyendo que la observación de la cena tenga valor, y tiene mucho valor. Según el versículo 29 dice, la manera indigna de comer consistió en parte en comer y beber sin discernir el cuerpo del Señor, porque pasaban unos y los más que tenían dinero se apartaban y los pobres por otro lado. Había jerarquías por ese lado. Y Pablo se enojó, ¿verdad? Sin discernir el cuerpo del Señor. Las versiones antiguas emplean la palabra indignamente en los dos casos, pero la versión popular expresa el versículo 27, mire cómo dice más claramente. Es bonito tener una Biblia popular. Dice ahí, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de una manera indigna. Ay, ahí cambia todo. ¿Se das cuenta? No, yo no voy a pasar porque me enojé con el hermano, me enojé con la hermana, porque pensé mal, porque pensé bien, por esto. Pues por eso pídale perdón al Señor. Y el Señor le abre las puertas y si le hace sinceramente, el Señor le perdona. Él es el gran perdonador. Él lo entiende a usted y me entiende a mí. Y cuando venimos con un corazón contrito y humillado, gloria a Dios. Ahora, yo como pastor, yo no le voy a obligar a que pase, pero sí le voy a decir que no piense mal del hermano que le vi salir ayer que de la cantina con unas cervezas y vino aquí arrepentido y a tomar la cena del Señor. Porque qué tal si él le pidió perdón al Señor y usted está pensando mal que aquel está mal. Aleluya, ¿verdad? De manera que la regla que insiste en que leamos siempre con cuidado, entender que debemos observar, tenemos que cuidar, ¿verdad? Cuidado la gramática de cualquier texto. Los que leemos las versiones antiguas nos vemos obligados a poner mucha atención en la lectura para sacar el sentido. O sea, ¿qué es lo que quiso decir el lector? Gloria a Dios. Y luego aparte de esto le dice el Señor, es una ordenanza, es una orden del Señor. Porque tiene ahí el último que dice ahí, así será la venida del Señor. Y esperamos la venida del Señor. Gloria a Dios.
Yo saqué otro estudio también, pero va a ser en otra clase que voy a dar, ¿verdad? El estudio doctrinal del significado de la cena del Señor. Todo eso pues nos lo estamos macheteando. Y gloria a Dios, para bien. Aleluya. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor, mientras los levitas entonan esos cantos. Qué bonitos esos cantos que entonaron ahora. Todos están bonitos, pero estos vieron más bonitos. Mi vida en gratitud. Puede ir pasando a tomar los de mi lado izquierdo, por acá y por acá los demás. Amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno de alabar, eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno de alabar, eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser se humilla a ti, porque eres digno de alabar, eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno de alabar, eres digno
digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Aleluya, gloria a Dios. Como dice la alabanza, Él es digno. Por eso estamos aquí, porque Él es digno que le adoremos y que alabemos. Y los que vamos a participar aquí de la cena del Señor, ¿qué quiere decir? Que reconocemos lo que Él hizo en la cruz. Si usted no lo reconoce, pues no la tome, ¿verdad? Pero si la reconoce, yo pienso que si lo reconoce, entonces puede tomarla, porque Él es digno de alabanza y de adoración al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, porque no se refiere aquí en la Escritura al carácter de la persona, sino el discernimiento que tenemos para con el Señor, que Dios nos ayude a hacerlo. Y dice así la Escritura en 11:23, hablando el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede tomarlo, porque vamos a hacer memoria del Señor. Al hacer esto, estamos haciendo memoria de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego sigue diciendo: haced esto todas las veces que la bebieres. ¿Para qué? En memoria de mí. Tómalo.